Y de esto se trata todos los estudios que estamos haciendo los martes, unas a otras. Yo tengo a mi hermana para que me va a ayudar a no irme del camino, a marcarme lo que estoy haciendo mal, y mi hermana me tiene a mí. Es como que el Señor nos hace en parte responsables unas a otras del crecimiento del cuerpo de Cristo. Y bueno, la verdad, hermanas, es que no fue fácil preparar este mensaje, ¿no? Inés daba un concepto de amonestarse unos a otros, que creo que es del diccionario de la Real Academia, y es muy rígido. Reprensión estricta, decía, ¿no? Y bueno, yo busqué en diccionarios bíblicos y busqué también en libros en donde están las palabras originales que se traducen en la Biblia como amonestar. Y encontré que son muchas, son como 5 palabras en griego que se traducen como amonestar. Y también en muchos versículos la misma palabra se traduce como exhortar. Así que mucho de lo que vamos a ver hoy es un repaso de lo que dio Noé, muy lindo lo que Noé nos compartió el martes anterior sobre la exhortación, porque amonestar también es exhortar y exhortar es amonestar también, ¿no? Y las palabras estas que yo les decía que estaban escritas en griego, que son muy difíciles, hacen referencia a esto, hacer presente algo para que se considere, se procure o se evite. A ver. Hacer presente algo para que se considere o se evite. Tiene que ver con una advertencia que está basada en la enseñanza. Es una advertencia, y esto lo vamos a repetir varias veces, que no está basada en lo que yo pienso, o en lo que a mí me gusta, o en lo que a mí me parece. Es una advertencia que está basada en la palabra de Dios. Entonces, las opiniones personales no encajan para una amonestación. Tiene que ver con advertir de un peligro, tiene que ver con prevenir, con dar un consejo a tiempo, con ayudar a analizar una conducta. Ven que no es tan rígida como lo da el diccionario español, ¿no? Es una palabra que está basada pura y específicamente en el sentimiento de bien para la persona que recibe la amonestación. Yo quiero hacerle bien a mi hermana y por eso la amonesto. Bueno, ya vamos a ir profundizando. Vamos a leer el versículo nuevamente que leyó Inés, el de Romanos, capítulo, acá lo tenemos en esta, capítulo 15, versículo 14. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos, piensen bien en todo lo que va diciendo, estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Es un versículo muy rico que nos da muchos tips sobre la amonestación. Vamos a ir avanzando. Nosotros sabemos que hay distintas formas, distintos tipos de amonestaciones. Yo cuando tengo que aconsejar, que advertir, que prevenir a una hermana, lo puedo hacer de manera preventiva, o sea, antes de que la hermana o el hermano llegue a pecar o llegue a tomar una decisión equivocada. Antes, yo puedo amonestar y prevenir la caída. Es como, ¿vieron el pasaje ese del Antiguo Testamento de Levíticos que dice, ponle pretil a tu terrado? O sea, ponele barandas a la terraza para evitar que tus hijos se caigan si suben. Bueno, el pretil es la barrera para evitar que se caiga. Es como el cerco en el patio para evitar que se escapen los niños.
es la prevención, ¿no? Es actuar proactivamente, es actuar antes de que se produzca la caída. Entonces, esta es una amonestación preventiva. Después están las amonestaciones que son correctivas. Yo veo a una hermana o a un hermano que está tomando una decisión equivocada, que está teniendo una conducta equivocada. Y entonces ahí yo le aconsejo, según la palabra, volvemos a eso siempre, ¿no? Según la palabra, le aconsejo para que cambie esa conducta. ¿Se acuerdan que Noelia hacía hincapié en el versículo de Hebreos que decía hoy? Entre tanto que se dice hoy. La amonestación es hoy, pero tiene que ver con algo del pasado, tiene que ver con algo que la hermana o el hermano hizo. Yo le amonesto hoy para que en el futuro cambie su conducta o para que en el futuro no sufra las consecuencias del pecado. ¿Se explica? Es algo en el presente que tiene que ver con el pasado, pero no me quedo al amonestar reprochando lo que hizo en el pasado. No, yo le digo, mira, esto hiciste a la luz de la palabra, esto no está bien. En el futuro, Dios va a bendecir tu vida si dejas esa práctica. No me quedo reprochando el pasado. Me quedo mostrando que Dios siempre da otra oportunidad y que podemos tener una vida diferente que agrade al Señor. ¿Cuál es el objetivo? Recién dije algo de esto. La amonestación, yo le puse en realidad a todas las diapositivas esto, la bendición de la amonestación. Porque la amonestación nos suena como algo que rechazamos, ¿no? Bueno, se imaginan, profesora de nivel medio, amonestar era catastrófico para el profesor y para el chico. Sonaba como algo malo. Pero en la vida del creyente, chicas, la amonestación es una bendición, tanto para el que la da como para el que la recibe. Porque a través de la amonestación nos vamos marcando unas a otras el camino en la vida cristiana. Si un hermano o una hermana en la iglesia, o yo, tengo una práctica que no es de acuerdo a la palabra, una práctica que puede ser simple, que puede pasar desapercibida, pero alguna hermana la nota en mi vida y se calla la boca, yo perpetúo esa práctica que no me está haciendo de bendición. ¿Se dan cuenta? Somos responsables las unas por las otras, porque formamos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces, si una hermana ve en mí algo que yo tengo que cambiar, es una responsabilidad indelegable de esa hermana venir y decírmelo, Adriana, estás cerrando en esto, mira este versículo, estás cerrando en esto. Y eso va a bendecir mi vida, porque si yo cambio la conducta, voy a seguir creciendo. Es como que de pronto ella me tiende una mano para que yo siga el escalón siguiente. Bueno, seguimos. Entonces, el objetivo es buscar siempre el bienestar del otro. No es un mal necesario. No es un mal necesario, es una bendición. Es algo que Dios pensó para poder ayudarnos unas a otras. ¿Para qué amonestamos a la hermana? ¿Con qué fin? Para edificarla. ¿Para qué me amonestan a mí? Para edificarme, para ayudarme a crecer, para ayudarme a madurar. Nuestro propósito siempre debe ser el bien de la hermana y la hermana tiene que tener como propósito al amonestarme el bien mío, buscar siempre el bienestar. Ahora, ¿cuál debe ser el móvil? ¿Por qué la tengo que amonestar? Por amor, por amor. Hay iglesias en donde no se amonesta, en donde cada uno puede vivir su vida secular como quiere, congregarse los fines de semana y así.
esto refleja una falta de amor, porque si yo amo a la hermana o al hermano, a mí me tiene que importar cómo vive. A mí me tiene que importar que sea fiel al Señor. Mi deseo es ser fiel al Señor. Mi deseo hacia la vida de la hermana es que también sea fiel al Señor. Entonces, el objetivo, o sea, el móvil de la amonestación tiene que ser el amor a Dios y el amor a la hermana. Vieron que hay un proverbio que dice que el padre que ama disciplina a su hijo. Si nosotros amamos, tenemos que alertar a la hermana cuando vemos algo que no está bien. Y si ustedes me aman a mí, tienen que alertarme. Es una responsabilidad mutua. Seguimos. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, y acá en el versículo de Romanos tenemos dos características que son sine qua non. En primer lugar, con bondad. Con bondad. No puedo amonestar a mi hermana con ira, como una descarga, como una reprensión severa, como decía Inés, ¿no? Somos hermanas y ella cae y yo también caigo. Y yo necesito de ella, ella necesita de mí. Por lo tanto, tiene que haber bondad. El amor que yo siento por la hermana se tiene que ver reflejado en esa amonestación. Tiene que ser con bondad. En segundo lugar, tiene que ser con conocimiento de la palabra. Yo no puedo ir a amonestar a una hermana porque te pusiste la blusa amarilla y a mí el amarillo no me gusta. Yo tengo que amonestar a una hermana porque algo de la palabra está faltando en ella. Entonces, yo aparte de bondad, tengo que ser estudiosa de la palabra, tengo que conocer la palabra, porque si no sé lo que la palabra dice, ¿cómo voy a ir a amonestarla? ¿Cómo voy a juzgar yo lo que está haciendo la hermana si no tengo herramientas para elaborar este juicio? Las herramientas me las da la palabra. Y esto, el Romanos es muy claro. Ustedes, le dice el apóstol Pablo a los romanos, están llenos de bondad, están llenos de conocimiento, por lo tanto pueden amonestarse unos a otros, En tercer lugar, con mansedumbre. Me dijeron que no se alarga, así que voy a ir mirando el reloj. En tercer lugar, con mansedumbre. Y acá me quiero detener. Hablando primero de la mansedumbre del que amonesta. Si yo voy a amonestar a una hermana o a un hermano, yo tengo que hacerlo con mansedumbre. Nunca puedo ir de una manera violenta, nunca puedo ir con enojo a gritar, a decirlo de mala manera. Yo tengo que ser mansa a la hora de amonestar. Creo que a ninguna de nosotras nos gusta que nos amonesten, o sea, no es algo que anhelemos mucho, ¿no? Pero a todas nos gustaría que a la hora en que nos tienen que amonestar, lo hagan con un espíritu manso, con paciencia, con delicadeza, con contacto, con un espíritu manso. Ahora, la mansedumbre no significa no decir la verdad. A veces confundimos, me parece que tengo, sí, a veces confundimos que ser manso es ser débil, y no es así. A veces confundimos la mansedumbre con la cobardía. Yo veo que la hermana está en pecado y digo, no me voy a meter porque me voy a meter en problemas, se va a enojar, me voy a callar la boca. No, hermanas, la mansedumbre no es debilidad. El Señor Jesús fue manso, pero cuando tuvo que decir las cosas las dijo.
y cuando tuvo que tomar decisiones firmes, las tomó. La mansedumbre no es debilidad. Y la mansedumbre, dice esta placa, apaga el conflicto, desescala la ira. Cuando yo voy a amonestar de manera mansa, el enojo de la otra persona se apacigua. Vieron que, bueno, cuando uno entra en discusión con otra persona, si uno no pone un límite, la discusión va en escalada, dicen los psicólogos. Yo grito, el otro grita más fuerte, el otro más fuerte, yo digo cosas que hieren, el otro me dice cosas que más hieren y termina todo en algo horrible. Bueno, si yo soy mansa, esa mansedumbre hace que baje la ira, que vayan para abajo los escalones de la ira y que la otra persona me escuche, al menos me escuche, y no generar en la otra persona el enojo. Volvemos a la placa anterior, entonces, con mansedumbre. Dice la palabra, fieles son las heridas del que amas. Fieles son las heridas del que ama. Si yo amo, yo puedo ir y hablar con la hermana, aunque le provoque una herida a la hermana, pero va a ser para bien. No soy amiga de la hermana si no le digo la verdad. No estoy amando a la hermana si no me preocupo por su vida espiritual y no le marco el camino en el que debe andar. Y puedo transformarme, chicas, en una facilitadora del pecado en la vida de la hermana. Porque yo veo lo que está haciendo y en vez de poner un impedimento para que siga en esa situación que le va a llevar a alejarse de Cristo o que le va a perpetuar esa práctica de pecado, me callo. Entonces yo soy facilitadora del pecado de la vida de la hermana. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, vamos a buscarlo. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, creo que este texto también lo citó Noelia, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La mansedumbre tiene que estar presente en la amonestación. Nunca debemos amonestar con ira. Si algo me enojó, yo tengo que primero ir, orar un tiempo, bajar y después hablar. Dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, Santiago 1:20. Si yo voy con ira, no voy a lograr nada. Aparte, recordemos, como queremos que la gente nos confronte o nos amoneste, así debemos hacerlo nosotros a ellos, ¿no? En 1 Timoteo capítulo 5, 1 Timoteo capítulo 5, el versículo 1 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Somos una familia, somos unas con otras las que nos tenemos que ayudar. Entonces yo no voy a ir a amonestar a la hermana para decirle eso que pienso y se lo voy a decir en la cara. No es eso una amonestación. Una amonestación es algo que la hermana está haciendo y que a mí, por amor a la hermana, me está doliendo que ella lo haga porque veo que esto la va a llevar a un declive espiritual. Y ahora quiero desarrollar un poquito la mansedumbre del que recibe la amonestación, porque yo puedo ir con toda la mansedumbre del mundo, pero el otro, el que recibe la amonestación. Si somos mansas,
vamos a recibir bien la corrección, la crítica, la reprensión. La vamos a recibir con humildad y con gratitud. Tenemos siempre, hermanas, que tratar de responder con humildad. A lo mejor el que me amonesta no tiene la mansedumbre y la bondad del que hablamos recién. ¿Y qué hacemos? Si vienen y nos amonestan de mala manera. Mi respuesta, si soy sabia, tiene que ser con mansedumbre. Con mansedumbre. Tal vez es exagerado lo que me dijo, a lo mejor no es verdad, pero Dios puede usar esa situación fea o falsa para ayudarme a ver algo en mi corazón que es verdad y para desarrollar en mí un espíritu de mansedumbre. Nunca nos va a ir mal si somos humildes, nunca. Nunca vamos a pasar de tontas por ser humildes. Entonces, aunque la hermana que me venga a decir algo lo diga totalmente desenfocada, yo tengo que mostrar mansedumbre, tengo que ir a mi casa, orar, y si eso que dijo a mí no me parece que no es de acuerdo a la Biblia, bueno, puedo buscar a alguien espiritual en la iglesia y decir, me dijeron que tengo que cambiar esto, o me dijeron que estoy fallando en esto. ¿Es verdad? ¿Qué me aconseja? Y ante el consejo de alguien espiritual puede ser que nos diga, tenés que fortalecer ese área. Y siempre vamos a salir bendecidas. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés dice la Biblia que era un varón manso, manso. Pero Moisés no se cayó ante el faraón, no fue cobarde. Fue y le dijo al faraón, deja ir al pueblo de Dios. Y el faraón, bueno, ya conocemos la historia. Moisés se animó. Moisés bajó del monte Sinaí y rompió el becerro de oro cuando vio la idolatría del pueblo. Fue un enojo con mansedumbre, porque seguía siendo un hombre manso, porque en su corazón estaba el celo por el amor a Dios y por agradar a Dios. Pero hubo un momento en la vida de Moisés que él no fue manso, que se dejó dominar por la ira. ¿Se acuerdan cuando tenía que salir agua de la roca? La primera vez Dios le dijo, andá y golpea la roca y va a salir agua. El pueblo protestando, Moisés cansado de las quejas del pueblo. Va, golpea la roca, sale el agua. Pasa un tiempo, otra vez el pueblo con sed, quejándose. Bueno, Moisés, anda y hablale a la roca y va a salir agua. Y Moisés se desborda de ira y le pega a la roca. ¿Qué pasó? Se olvidó de la mansedumbre. Eso no fue, en su corazón, eso no fue un celo santo. En su corazón eso fue una descarga de ira y tal vez hasta un enojo con Dios por todo lo paciente que era con el pueblo. Y Dios le dice, Moisés, no era así. Por esto que hiciste, vas a ver la tierra de lejos, pero no vas a entrar. Chicas, hay consecuencias cuando nuestras reacciones muestran una falta de mansedumbre. Hay consecuencias en nuestras vidas espirituales. Hay consecuencias. Dijimos recién, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Seguimos con lágrimas. Hechos 20:31. ¿Alguien lo tiene? ¿Quiere leerlo? Amonestar con lágrimas. No tiene que ser, como decíamos recién, una descarga. Se lo voy a decir en la cara. No.
con lágrimas, hermanas, porque me tiene que doler la actitud de la hermana ante el Señor, no hacia mí, sino hacia el Señor, con lágrimas, con lágrimas. ¿Cuántas veces hemos orado, no? Por hermanos que ya no están, Señor, que se arrepientan y que vuelvan con pocos daños. Nosotros sabemos que si la hermana o el hermano caen en pecado, hay consecuencias, hay daño espiritual. Y nosotros queremos prevenir ese daño. Queremos que no traigan las secuelas de haber vivido lejos del Señor. Con lágrimas, orando con lágrimas, con dolor en nuestro corazón por lo que está pasando. No con bronca, nunca la bronca o el enojo nos tiene que movilizar a amonestar. Ahora, esto ya lo vimos. ¿Cuáles son las respuestas que podemos recibir o dar ante una amonestación? Esto lo vamos a pasar rapidito. Las que no debemos dar. No tenemos que prejuzgar. No tenemos que prejuzgar. Ah, me lo dijo porque no le gustó lo que yo hice el otro día, entonces ahora viene y me dice eso. No. La hermana puede ser un instrumento del Señor para iluminar algo en mi vida que yo no estoy viendo. Yo no tengo que prejuzgar la motivación de la hermana al venir a amonestarme. El rechazo. No me gusta que se metan en mi vida. Yo hago mi vida, vos haces la tuya, vos no te metas en mi vida. Bueno, somos una familia y aparte de ser una familia, somos un cuerpo. Y el dedo no puede vivir separado del cuerpo. Formamos parte del cuerpo, por lo tanto, tenemos que meternos en la vida unos a otros, porque es la forma en que nos podemos ayudar. No estamos para hacernos daño, estamos para bendecirnos. Entonces, yo no puedo rechazar una amonestación porque se metieron en mi vida, no. ¿O quién te preguntó algo? ¿Por qué lo decís? ¿Quién te preguntó algo a vos? No. Proverbios 15:10 dice, la reconvención es molesta al que deja el camino. Yo no lo veo así. No creo que la Biblia se refiera a eso, también puede decirnos. ¿Se acuerdan de Samuel y Saúl? Cuando Saúl fue a conquistar Amalek, o sea, bueno, el reino de los amalecitas, y Dios le dijo, por intermedio de Samuel, no traigas nada de lo que ellos tienen. Saúl fue, lucharon, ganó. Volvió Saúl y Samuel le dice, ¿y Saúl, por qué desobedeciste? ¿Cómo que desobedecí? Yo fui, luché y destruí todo. ¿Y qué es ese balido de ovejas que yo escucho allá en el fondo? Ah, pero esas las trajimos para sacrificarlas a Dios. No. Yo no puedo hacer una interpretación personal de lo que la Biblia dice. Dios dice no, es no. No puedo contraacusar. Saúl también dijo, pero es que el pueblo ahora la trajo para sacrificar a Dios. No, le echó la culpa al pueblo, contraacusando. O también puede ser con una aceptación parcial. Escucha, sí, bueno, sí, con mansedumbre, se da vuelta y no cambia nada. Sigue haciendo lo que estaba haciendo. Igual hago lo que quiero. ¿Se acuerdan de Daniel y Nabucodonosor? Daniel le dijo, Nabucodonosor, no te enorgullezcas, todo esto que tenés te lo dio Dios, esto que construiste lo construiste por la bondad de Dios. Sí, dijo Nabucodonosor. Pasó un tiempo y se empezó a pasear por los jardines y dice, esta es la Babilonia que yo construí. Listo. Listo. Se olvidó. Después dice, se acepta, pero se justifica la circunstancia.
Sí, bueno, pero vos no sabés las cosas que yo estoy viviendo. Sí, es verdad, no estoy yendo mucho a la iglesia, no estoy comprometida, pero vos no sabés las cosas que yo estoy viviendo. El Señor sí lo sabe. Y uno tiene que poder escuchar y a lo mejor la hermana tiene razón. A lo mejor lo que yo no estoy haciendo es un esfuerzo por congregarme un poquito más. Después se minimiza la situación. Bueno, es la primera vez que lo hago. Bueno, una vez escuché, bueno, como nadie es perfecto, todos tenemos algún pecado, bueno, un pecadito me lo gasto en eso. No puedo minimizar la situación. El secreto está en no menospreciar la amonestación. Sea como fuere que esté hecha, sea como fuere que se nos diga, si yo realmente soy sabia espiritualmente, yo voy a responder con mansedumbre y arrodillada en mi intimidad con el Señor, voy a exponer delante del Señor lo que pasó y decirle, Señor, mostrame si realmente hay algo de verdad en lo que me están diciendo. Eso es una respuesta con mansedumbre. Ahora vamos a ver las respuestas que sí debemos dar. Escuchando con atención para no pecar contra Dios, dice Proverbios 15:32, el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento. Yo tengo que escuchar la reprensión y el Señor me va a mostrar el camino que tengo que seguir. Con disposición a cambiar. ¿Se acuerdan de David y Natán? Cuando Natán le plantea a David la situación y le dice, David, ¿eras vos ese hombre? David dice, he pecado, reconociendo y cambiando, pidiéndole al Señor que nos dé objetividad. A veces no somos objetivas, somos muy subjetivas y miramos lo que nos están diciendo muy desde nuestra realidad. A veces pasa, y es muy común esto, cuando a una mamá le dicen algo sobre sus hijos o sobre la crianza de sus hijos. Está atravesada por la subjetividad y no acepta ningún tipo de consejo, porque es su hijo y no puede ser objetiva en lo que está analizando. Con gratitud. Y este salmo me gustó, lo vamos a buscar, 141.5, lo tengo escrito, pero lo vamos a buscar, Salmo 141.5. Si alguien lo lee, me ayuda. Hasta ahí, nada más. Que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo. Hay una versión que dice, será como un aceite que me hace sentir bien, como un aceite que me hace sentir bien. Entonces, siempre recibir una amonestación con gratitud. Con humildad, lo hablamos hace un ratito, ¿no? Con humildad. Sí, está bien, voy a orar, lo voy a estudiar y te agradezco que te hayas preocupado por mí. Pensando, la verdad que este mensaje me mostró muchas cosas a mí en mi vida, ¿no? Y pensando en esto, pensaba que a veces hay iglesias en donde nunca nadie, esta es una iglesia en donde los ancianos van marcando, ¿no? Y llaman y charlan y hay iglesias en donde nunca me tocó participar desde que nací hasta que me vine para acá. En una iglesia jamás los ancianos me llamaron para nada. Y yo tuve momentos en los que iba a las reuniones, pero estaba completamente alejada del Señor. Y nadie me dijo, Adriana, le está cerrando. Por la gracia del Señor no me aparté. Pero qué bendición, hermanas, es tener una iglesia en donde los ancianos velan por la vida espiritual de cada una de nosotras, en donde nos llaman cuando nos tienen algo que decir, porque nos aman, porque nos pastorean.
Y qué bendición sería que nosotras entre nosotras también nos marquemos las cosas. Hermanas, yo necesito que ustedes me digan cosas a mí para poder cambiar mi vida, para poder crecer, para poder ser más parecida a Cristo. Porque yo puedo tener mis estudios bíblicos, mi tiempo con el Señor, pero el Señor también quiere utilizarlas a ustedes para guiar mi vida. Y cada una de nosotras nos necesitamos, amonestándonos para poder encaminarnos y cada día parecernos más a Cristo. A veces, ante una amonestación, ¿vieron los superhéroes estos o las naves estas intergalácticas que cuando ven una amenaza dicen activen escudos protectores? A veces nos ponemos así, activen escudos protectores y nos ponemos una coraza y nada nos llega. No, nos tiene que llegar porque es la hermana la que nos está amonestando. La amonestación, bueno, acá dice, la actitud que adoptemos mostrará qué tan sabias somos. Si yo adopto una actitud rebelde, no tengo nada de sabiduría. Si yo soy madura espiritualmente, voy a amonestar con mansedumbre y a recibir la amonestación con mansedumbre, aunque sea injusto lo que me están haciendo. La amonestación, hermanas, es una bendición si vos y yo permitimos que lo sea. Lo puedo vivir como algo horrible, como algo que lo dejo guardado en mi corazón y no lo perdono, y por qué me dijo esto, y con rencor hacia la hermana. O lo puedo vivir como una bendición. Pero eso va a depender de nosotras. Eso va a depender de nosotras. Proverbios 3, 5 al 7 dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Necesitamos que nos muestren cuando estamos erradas, porque nuestra propia opinión nos puede llevar al error. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Y ya para cerrar, la verdad que cuando preparaba este mensaje tuve que pedirle perdón al Señor por dos cosas. Por las veces que por cobardía vi cosas que debieron ser amonestadas y no las amonesté. Y muchos no están. Y también pedirle perdón al Señor por las veces en que amonesté de manera incorrecta. La verdad es que el mensaje me interpeló mucho y quería decirles que las necesito para poder crecer espiritualmente, porque hay muchas cosas que yo no veo y que necesito que ustedes me las digan. Esto, chicas, es unas a otras y es algo que el Señor pensó. Yo necesito que con la palabra ustedes marquen mi vida y ustedes necesitan que entre nosotras nos marquemos la vida. Todas nos necesitamos. Porque si todo está bien en una iglesia y todo lo que hacemos está bien, alguna cosa está pasando. Porque no somos perfectas. Y porque tenemos que crecer y crecer en agradar al Señor y en parecernos más al Señor. Esto es lo que preparé para hoy, espero que haya sido de bendición, la verdad que con mucho temor del Señor y bueno, sintiéndome muy interpelada por todo esto.